a ir a Marcos capítulo 9. Nancita, ¿estabas levantando la mano? ¿No? Marcos capítulo 9. Y vamos a leer del 33 al 37. Marcos 9 del 33 al 37. ¿Ya están ahí? Marcos 9, 33. Marcos 9, 33 al 37 dice: y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Estamos aquí en este texto que se encuentra después de la liberación del muchacho endemoniado, que fue lo que estudiamos el viernes en los grupos, ¿verdad? Marcos 9 del 14 al 29, estudiamos la liberación de un muchacho endemoniado que después de que el Señor lo liberó quedó como muerto, y muchos dijeron está muerto, pero no. El Señor fue y lo tomó de la mano y le dijo levántate, y se puso de pie, estaba vivo, ¿cierto? Después de esta liberación, Jesús se dirige hacia Capernaum con sus discípulos. Pero Jesús no quiere que la gente sepa que Él está pasando por Galilea. O sea, para dirigirse de donde estaba a Capernaum, tiene que recorrer Galilea, y el Señor no quiere que nadie sepa que Él está pasando por ahí. Él va ahí con sus discípulos, pero no quiere que nadie sepa, porque Él quiere enfocarse en la enseñanza a sus discípulos. Por segunda vez, en los versículos 30 al 32, les dice que debe ser entregado en manos de los hombres para morir y después resucitar. Pero sus discípulos no entienden lo que Él les dice, y además les da miedo preguntarle. O sea, el Señor por segunda vez les está diciendo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que Él decía y tenían miedo de preguntarle. Ahora, esa falta de entendimiento de los discípulos es evidente en el texto que vamos a estudiar hoy, que acabamos de leer. Cuando camino a Capernaum, los discípulos empiezan a discutir sobre quién es el más importante de ellos, quién es el mayor, quién es el primero. Después de que el Señor les ha dicho que Él va a ser entregado en manos de los hombres y va a morir, ellos están hablando sobre quién es el más importante y quién es el primero entre ellos. Eso demuestra su falta de entendimiento de lo que el Señor está enseñándoles. Les está diciendo: voy a ser entregado, voy a sufrir en manos de los principales, voy a morir y voy a resucitar. Y ellos no entienden cómo así que morir, cómo así que resucitar. Y más bien están hablando quién es el más importante entre ellos. Ahora, ese patrón se va a repetir en el capítulo 10. Vamos a ir un poquito ahí adelante, solo a ojear que en el 10:32 Jesús va a anunciar por tercera vez su muerte. Del 32 al 34, Jesús otra vez les va a decir a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y va a morir, pero va a resucitar. E inmediatamente después de eso se acercan Juan y Jacobo y le dicen: Señor, por favor, ¿nos puedes dejar sentar en tu reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda? Entonces, una vez más, ellos pensando en quién es el más importante, quién es el primero, quién es el principal entre ellos. Mientras el Señor les está diciendo: yo estoy a punto de entregar mi vida, estoy a punto de morir por ustedes, voy a resucitar, pero voy a morir. Y ellos: ¿qué? ¿Cómo así que morir, resucitar? No, queremos saber quién de nosotros es el más importante, quién de nosotros es el primero, el mayor, el más grande. Queremos sentarnos en unos lugares de privilegio en tu reino. Entonces ahí es evidente
que ellos no están entendiendo lo que el Señor les está enseñando. Ahora no podemos darles tan duro porque nosotros somos así, ¿cierto? Muchas veces el Señor nos enseña y nos enseña y nos enseña cosas y nosotros no entendemos lo que nos está enseñando y hacemos como todo lo contrario a lo que Él nos está diciendo. Después de la confesión de Pedro que vimos en Marcos 8:29, que Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, esa idea de Cristo, de Mesías, de ungido, esa idea de rey que tenían los discípulos en ese momento era la idea de un rey terrenal, un rey que iba a establecer un reino terrenal. Y ellos anhelaban ese reino terrenal. ¿Por qué? Porque la promesa para el pueblo de Dios era reinar con ese rey terrenal. Entonces, claro, Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el rey prometido que va a restablecer el reino de Israel. Vamos a reinar contigo. Entonces, dinos por favor desde ya quién se va a sentar a la derecha, quién se va a sentar a la izquierda, quién va primero, quién va segundo y quién va tercero. Por eso estaban reclamando lugares de honor y de altura en el reino, porque ellos pensaban que Cristo, que su Mesías, iba a ser ese rey terrenal. Pero Jesús les está diciendo, yo soy un rey sufriente, como ya lo vimos hace 8 días. Él está hablando de sufrimiento, de entrega. Por eso Rosy predicó también hace algunos domingos sobre negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Era lo que el Señor les estaba diciendo. Esto no se trata aquí de ganar y de posiciones y de prestigio. Se trata de negarnos, de entregarnos, como yo lo voy a hacer. Mientras Jesús habla de entrega, sufrimiento y muerte, sus discípulos discuten sobre la jerarquía en el reino, la posición que cada uno quiere ocupar. Pero para Jesús es prioritario enseñar a sus discípulos los verdaderos principios de su reino. Y por eso busca espacios a solas con ellos. ¿Cómo sabemos que son espacios a solas? Leyendo el milagro del endemoniado el viernes, en Marcos 9:28, dice que Jesús entró en la casa con sus discípulos y ellos le preguntaron en privado. Entonces siempre después de que Jesús hacía algo, había un momento en el que se encontraba solo Jesús con sus discípulos en privado y Él les enseñaba y les explicaba. Y ellos le preguntaban a Jesús y Jesús les respondía, o Jesús les preguntaba a ellos y ellos le respondían. Y esos espacios son los que ahora Jesús está buscando intencionalmente para seguir enseñándoles lo que realmente significa ser rey del reino de Dios. Entonces, por eso estamos aquí en el versículo 33, ya Jesús y sus discípulos llegan a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaba. Resulta que Marcos 2:1 nos dice que había una casa en Capernaum donde ellos se reunían, parece ser que era la casa de Pedro, ¿cierto? Y esa era como su centro de operaciones ahí en Capernaum, era la casa de Pedro, y parece que esta es la casa a la que están llegando aquí en Capernaum. Y están ellos, Jesús y los discípulos. Y el Señor les pregunta algo porque quiere corregir su falta de entendimiento. El Señor va a hacer 3 cosas en este texto que leímos hoy para corregir esta falta de entendimiento. Va a enseñarles, va a confrontarlos, va a definir y va a ilustrar el principio que quiere enseñar. Va a confrontar, va a definir y va a ilustrar. Entonces, Jesús confronta con una pregunta en el versículo 33. ¿Qué venían discutiendo por el camino? Les pregunta a sus discípulos. Jesús les pregunta sobre una discusión, no porque no sepa de qué se trata la discusión,
sino porque quiere confrontarlos con lo que ellos están pensando y lo que están deseando en su corazón. ¿Por qué los confronta? Porque es incorrecto, ¿cierto? No era correcto que ellos desearan ser los primeros, los más importantes, el que se sienta a la derecha, el que se sienta a la izquierda. Ese pensamiento era contrario a lo que realmente era el reino de Dios, los principios del reino de Dios. Y va ahora a enseñarles, los confronta para enseñarles cómo deben pensar y qué es lo que deben desear en su corazón. Entonces el Señor les pregunta, ¿qué es lo que ustedes venían discutiendo en el camino? Y los discípulos se hacen los locos, ¿cierto? Dice el 34, pero ellos guardaron silencio, no responden a la pregunta del Señor. Como cuando a uno la mamá le pregunta, ¿usted fue el que rompió el florero? Y uno calladito porque uno lo hizo, ¿cierto? Las mamás saben, las mamás lo saben todo. Así era el Señor. El Señor lo sabía todo y les está preguntando no porque no sepa, sino porque quiere llamarlos y decirles en qué es en lo que ustedes están pensando. Les estoy diciendo que voy a ser entregado y ustedes en qué es en lo que están pensando. Ay, hermanos, estos discípulos, como nosotros, muchas veces tenían su mente puesta en asuntos humanos y no en los asuntos de Dios, que es algo que el Señor ya les ha reprochado, ¿no? Ustedes tienen su mente puesta en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Y Jesús sabe que el motivo de la discusión es sobre quién es el más importante. Y seguramente todos ellos deseaban ser importantes y más importantes que los demás y tener una posición importante y ser reconocidos y ser servidos por otros. Porque eso es un deseo en el corazón humano. ¿Quién no desea que lo reconozcan, que les sirvan, ¿cierto? ¿Quién no desea tener una posición importante en la familia, en la sociedad, en la iglesia? Pero ¿cuál es la motivación? ¿Para qué quiero tener una posición importante? Los discípulos desean ser los primeros, los más importantes en el reino de Dios, porque se imaginan que ser los primeros en el reino de Dios es como ser los primeros en cualquier reino terrenal, con muchos privilegios, sirvientes bajo su autoridad, que les sirvan, les traigan, hagan todo lo que ellos quieran, ellos mandan y los demás van y hacen lo que ellos están mandando a hacer. Esa era la idea que tenían los discípulos. Y es lo que el Señor está confrontando, sobre qué están discutiendo, en qué están pensando. ¿Ustedes sí están pensando en las cosas de Dios o están pensando en sus propios intereses? Y ahí está el Señor confrontándolos. Luego el Señor va a definir lo que significa ser importante en el reino de Dios, lo que significa ser grande, lo que significa ser el principal en el reino de Dios, en el versículo 35. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo. Y recuerden que un maestro en el contexto judío del primer siglo, cuando se sentaba y llamaba a sus discípulos, era porque iba a enseñarles. Y estaban ahí en la intimidad, Jesús, sus discípulos y él dispuesto a enseñarle. Seguramente ellos apenas vieron que el Señor se sentó, después de que ellos quedaron calladitos, dijeron, uy, aquí va a haber una lección. Y enfocaron su atención en el Señor. Y entonces el Señor les dice, si ustedes quieren ser los primeros en mi reino, deben aprender que eso significa ser el servidor de todos. El que quiera ser el primero debe ser el último. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Esa palabra servidor en griego es diácono. Y no sé si les suena familiar a los que llevamos años en el Evangelio la palabra diácono, ¿cierto? Se ha usado muchas veces en la iglesia para nombrar a una persona que ocupa un lugar en la comunidad, ¿cierto? Que sobresale del resto, el diácono.
Pero más que el nombre y más que el título es ¿qué debe ser un diácono? Un servidor, un ministro, uno que sirve a los demás. Y Jesús mismo vino al mundo a darnos ese ejemplo de servicio. Él, siendo Dios, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si mi Señor vino a servirme y no a ser servido, pues yo debería imitar a mi Señor y a mi Maestro y no esperar que vengan a servirme, sino servir. Jesús confronta, Jesús define lo que significa ser grande en el reino de Dios y ahora Jesús va a ilustrar, o sea, va a cerrar su enseñanza con una ilustración. Va a ilustrar lo que significa ser grande en el reino de Dios. Y el versículo 36 dice, y tomando a un niño, y yo ahí me preguntaba, bueno, estaba Jesús con los 12, ¿de dónde se sacó el niño? Así. No, pudo haber sido hijo de alguno de los 12 y seguramente estaba ahí, ¿cierto? Pero dice, y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Es como si yo tomara a Mateo o a Sofía en este momento y los pusiera aquí, en la mitad. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos. Otras versiones dice, o a Joshua, ¿qué hicieron a Joshua? Es que no se ve desde aquí. Otras versiones cuando dice ahí tomarlo en sus brazos, dice, lo abrazó. Jesús sentado toma a un niño en medio de sus discípulos, lo pone en sus brazos. Y dice, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Hermanos queridos, un niño en la época de Jesús no valía nada, no significaba nada para la sociedad. Eran considerados inferiores física y socialmente, porque ellos no le aportaban nada a la sociedad. No eran tenidos en cuenta. En la escala social, en la época de Jesús, en su cultura, en su medio, los niños ocupaban el último, la base de la pirámide, el último piso de la pirámide. Y Jesús les está diciendo, el que reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. El que abrace a uno de estos pequeños, me está abrazando a mí. Y Jesús mismo nos ha dado ejemplo de recibir, de abrazar a los más vulnerables, a los débiles, a los marginados, a los que en nuestra época hoy son los que están en la base de la pirámide. A esos es a los que primero estamos llamados a servir. Estamos llamados a servirnos, a servir a todos y a servirnos los unos a los otros. Pero primero a los más pequeños, a los vulnerables, a los débiles. Porque Jesús lo hizo. Jesús vino a abrazar a los niños de su época, a las mujeres de su época, a los pobres, a los enfermos, a los menospreciados de su época. A esos vino Jesús a abrazar y a servir. Así que, hermanos, estamos llamados a acoger a los demás, a abrazarlos y a servirles. Y les invito a que estén atentos en los estudios de los grupos, es el viernes que viene y el próximo viernes, cuál es la actitud de los discípulos después de que el Señor les dice esto. Con otros, inclusive con otros niños, o si quieren leerlo esta semana ahí en casa, lo que sigue del 9 y el 10. Ser grande en el reino de Dios
es abrazar y servir a los más pequeños, a los marginados, a los vulnerables. Vamos a cerrar con esto, hermanos, el título de la predicación. Cristianos para servir, no para ser servidos. Cristianos para servir, no para ser servidos. Y quiero que pidamos al Señor en esta mañana por 3 cosas para finalizar. Pidamos al Señor que ponga en nosotros el deseo de ser los primeros en servir a los más pequeños. Que ponga en nosotros el deseo de ser los primeros en servir a los más pequeños. Que aprendamos a ser grandes servidores entregando nuestra vida por amor a otros como Él lo hizo. Eran 2 cosas, no 3. Es que la última es el versículo con el que quiero cerrar. Marcos 10:45. Búsquelo ahí en su Biblia, Marcos 10:45. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu misericordia, como leíamos esta mañana en el Salmo 25. Porque en medio de nuestro pecado, de nuestras fallas, de nuestra falta de entendimiento, Señor, tienes misericordia y nos guías por el camino que tú ya has trazado para nosotros, Señor. Señor, en esta mañana te pedimos que no solamente nos ayudes a entender lo que significa servir y amar y entregar la vida por otros. No solamente necesitamos entenderlo y aprenderlo en nuestra mente, sino que necesitamos que nos enseñes a vivirlo, Señor, a ponerlo en práctica cada día, en nuestra casa, con nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos, en nuestro barrio, con nuestros compañeros del trabajo, en nuestra iglesia, Señor. En el lugar en el que tú nos lleves, enséñanos a servir y amar y abrazar, Señor. Empezando por los más pequeños, Señor. Ayúdanos a reconocer y a identificar a aquellos que son débiles, que son vulnerables, que están necesitados y que necesitan que vayamos a servirles, a amarles, a abrazarles, Señor. Danos cada día esa oportunidad, Señor, esa oportunidad de reflejarte, de reflejar al Maestro al que seguimos y al que servimos y al que amamos, sirviendo a otros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta semana a seguir meditando en ella y a ponerla en práctica, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén.